A todos, hermanos. Jesús es el Cristo. Él les bendiga grandemente. Amén. Para nosotros fue un gran privilegio poder haber recibido el equipo de la evangelización mundial. Nos tocó un equipo muy lindo, muy bueno. Se hizo muchísimo trabajo, se aprovechó al máximo el tiempo en Cali. Y le damos gracias a Dios por lo que está pasando, por haberme hallado digno en nuestra ciudad. Amén. Así que yo quiero contarles un poco. Estaba diciendo el pastor Hernando que en el mes de enero, 29 de enero creo que fue, como si me hubiera casado, la recuerdo muy bien. 29 de enero el pastor Hernando, unos días antes, había estado en Cali y habían empezado a compartir el taller del seminario de las 12 lecciones del Evangelio de la Biblia en una iglesia muy grande en Cali. Pero me cuenta una amiga mía, pastora, que no los habían dejado culminar el seminario y que ella había quedado con muchas expectativas, entonces que necesitaba un lugar para que volvieran los siervos de Dios a llevar el Evangelio. Entonces en ese momento yo le digo, ¿y de dónde son? Bueno, hice algunas preguntas y le dije, no, pues, dijo, ya le doy el número para que se contacte con él. Nos contactamos y quedamos en algo y ellos viajaron. Y realmente descubrimos que llevamos mucho tiempo predicando sin el Evangelio. Éramos muy religiosos. Sin embargo, pues no tenía yo una mala actitud, no tenía una mala voluntad para con la gente, pero pues esto no sirve de todas maneras. A ver, hay muchos pastores que no tienen mala voluntad, pero que ignoran el Evangelio, y es ignorar la vida, y es ignorar que verdaderamente Jesús el Cristo sea el Dios de nosotros, la iglesia. Entonces me percaté mientras el pastor estaba compartiendo, recuerdo bien que yo le interfería en varias ocasiones, pero no para meter algo mío, sino para decir, oh, eran mis intervenciones, ¿sí? Me estaba percatando mucho de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Esto era algo que siempre estuvo allí, pero que nunca yo soy pastor de las Asambleas de Dios, fui pastor juvenil de las Asambleas de Dios, estuve también en un seminario bíblico, talleres y preparación, pero nunca había escuchado el Evangelio. Había escuchado muchas cosas y que se le enseña a los pastores, pero verdaderamente el Evangelio fue lo que trajo libertad a mi vida y a la iglesia. Yo siempre busqué un mensaje consistente, porque yo veía que predicaba y la emoción duraba muy poco. Y entonces decía, pero ¿será que es más ayuno lo que necesitamos? ¿Será que es más oración? Y mi cronograma de trabajo era mucha vigilia, mucho ayuno, muchísima oración y salir a evangelizar. Pero yo conocía al Cristo en la carne. Y le doy gracias hoy a Dios porque tengo a Cristo, lo conozco en el Espíritu. Amén. Y hoy conozco a Jesús el Cristo. Creo profundamente en el Evangelio de Dios que ha venido a mi vida, no solamente para salvación de mí, de la iglesia y de mi familia, sino también de toda nuestra región allá en el Valle del Cauca. Hablando con los pastores, el equipo que fue, sé que podemos hacer mucho más. Invitamos 110 iglesias al seminario físicamente con cartas y fuimos también a muchas asociaciones pastorales, invitar mucha gente, y la respuesta fue un poco floja, casi no fueron personas, pero realmente cuando estuvo el pastor Hernando comprendí que aquí no se trata de la multitud, sino de hallar a los dignos. Cuando ellos fueron tampoco había muchos, pero hallaron algo, ¿cierto? Gloria a Dios. Y esta vez nos fue muy bien, porque pescamos, se tiró el anzuelo y muchos mordieron ese anzuelo. Y ahora tenemos
un grupo de hombres allá esperándome para seguir profundizando y para crear equipo de trabajo para el valle. Ya no hablamos solamente de la capital, sino que estamos pensando hacer algo más grande en el Valle del Cauca. Entonces yo no tenía mala voluntad, pero ignoraba el evangelio. Entonces estaba en pecado, porque si lo ignoraba, ¿cómo lo iba a creer? Entonces yo no podía creer en el evangelio si lo ignoraba. Le doy gracias a Dios por esa revelación del evangelio para este tiempo. Verdaderamente ahora comprendo para qué se pide la unción. Adoramos lo que sabemos. Nos fueron restauradas muchas cosas a partir del conocimiento y la fe en creer que Jesús es el Cristo. Amén. Dios usa a la pastora Victoria entonces para ponerme en contacto con el pastor Hernando y el pastor Ricardo Layton, que por aquí también está. Y le doy gracias a Dios por la vida de ellos, por la vida de los que están también detrás de ellos, ¿cierto? Ellos fueron alcanzados, luego se fueron a alcanzar. Y le doy gracias a Dios por toda esta cadena, porque hoy hacemos parte de lo mismo. Seguir buscando discípulos, hombres y mujeres dignos, para seguir la evangelización mundial en nuestras vidas con nuestras manos. Amén. Con la revelación del evangelio en nuestras vidas, todo se restauró. Estamos hablando de la adoración, de la evangelización y de comprender el verdadero propósito que tengo yo como pastor y la iglesia como iglesia. Anteriormente luchábamos para propósitos de la carne, propósitos personales, y nuestro éxito estaba con la mira en cosas distintas. Ahora está el éxito en cumplir la voluntad de Dios, que es anunciar que Jesús es el Cristo. Cali y el Valle del Cauca serán alcanzadas por medio del verdadero evangelio. Amén. Le doy gracias a Dios por hoy poder estar aquí, por hacerme parte de este equipo tan grande, que es grande, pero sé que muchos no pudieron venir y que también va a seguir creciendo. Vamos a seguir dando testimonio de que Jesús es el Cristo. Por aquí, Evangelismo Mundial Cali, Pastor Joel. Yo voy a invitar al Pastor Cetina, al Pastor Aldo también, por favor, y al Pastor Luis Lois, para que también compartan un poquito de cómo fue su experiencia. Este fue un equipo muy lindo. Por favor, pónganse de pie todos los que fueron también al equipo en Cali. Pastora Margarita, la hermana Tabita. Falta alguien más, ¿no? El hermano Baltasar, allá está. 7 hombres de Dios, 7 hombres que fueron a dar testimonio fuertemente del evangelio. Tocó duro porque yo tengo un carro que no está tan padre, ¿cierto? Que no estaba tan padre, pero fue una bendición porque, bueno, nos movilizó, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces voy a dejar que ellos también compartan. Hermanos, me alegra mucho ser parte de esta gran familia. Hemos nacido de nuevo por medio de esta fe. Estábamos antes igual que Nicodemo, no sabíamos nada de esto. Yo creía que era en el bautizo. Y así, yo creía todas estas cosas religiosas que uno a veces no, porque no se las enseñan, pues uno no las va a aprender. Y creíamos que era en el bautizo, y yo sacaba a la gente del bautizo y ellos seguían en las mismas, y yo decía, ¿pero por qué? Pero ahora realmente esta mañana Dios, ya llegando, venía un joven de un encuentro, venían 3 de un encuentro de los que hacen en las mega iglesias. Y venía él y yo lo escuché hablar y le empecé a compartir el evangelio. Y entonces me dijo, me alegra mucho obtener esta verdad, porque también en algún momento le pregunté yo al Señor, le decía yo a Dios, dame palabras. Pero la juventud a veces me juega un poco en contra, porque hay algunos que ya por el repertorio, la edad y la antigüedad de los ministerios subestiman. Sin embargo, el pastor me anima siempre con la palabra del apóstol Timoteo, a Timoteo, sí, Pablo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Así que voy a estar siempre firme en el Señor, compartiendo que Jesús es el Cristo y creciendo en la gracia que es en Jesús el Cristo. Amén. Gloria a Dios, pastor. Gracias, pues sí, la verdad, como a mi hermano Alex, ¿verdad?
nos ven jóvenes, pero... nos ven jóvenes y piensan que no tenemos. Pero bueno, tuvimos la dicha de conocer al pastor Joel, a su familia, a su congregación, y el primer día que llegamos, en la noche nos tocó compartir el evangelio ahí en la congregación que él preside. Y bueno, al siguiente tuvimos tiempo para organizar la agenda para el siguiente día. Y bueno, al siguiente día fuimos a conocer, así de una manera protocolaria, a los pastores con los cuales nos íbamos a reunir para llevar a cabo el seminario en una congregación un poco grande de ahí de Cali, de las grandes que hay. Y bueno, esta congregación se llama Casa de Dios. Y bueno, ahí estamos con los pastores. Llegaron alrededor de unos 12 pastores aproximadamente, y les expusimos de lo que estábamos tratando de compartirles. Y bueno, fueron 3 puntos importantes que quisimos compartirles allá a los pastores, que era precisamente sobre la restauración del evangelio, ¿verdad? Que era necesario que se restaurara el evangelio de la Biblia, por lo cual todos estuvieron de acuerdo. Hablamos también sobre lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? En lo que es en las partes del mundo, en los diferentes lugares. Testificamos el evangelio mundial. El pastor Aldo, lo que es el impacto del verdadero evangelio, que era necesario que se restaurara el verdadero evangelio. Y bueno, pues todos, ya saben, a primera instancia muestran interés, y sí, cierto, es necesario, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la hora, ¿sí?, pues ya pudimos ver al siguiente día que llegaron realmente pocos pastores. Estuvimos compartiendo las 2 elecciones, participó el pastor Aldo, el pastor Luis, mi esposa y Tabita, ¿sí? Nos repartimos las 2 elecciones y pudimos compartirlas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tuvimos 1 hora aproximadamente de comer y compartimos las 12 lecciones. Ahí estamos con el apóstol que nos prestó la congregación, pero el pastor que estuvo a cargo de nosotros es el de pantaloncito rojo. Sí, lo pueden ver ahí. Sí, se ve. Es el único. Para haber sabido, me traigo mi pantalón rojo también yo. Pero el apóstol, y pues bueno, realmente recibieron gracia, ¿sí? Pero aquí lo importante fue, si pasamos a otra, por favor, sí fueron unos pastores que fueron impactados. Aquí en la foto esta principal, ¿sí? Si vemos a esta pareja de aquí y a la otra pareja que está acá al lado de Tabita, esta de aquí, ¿sí? Ellos recibieron realmente desde el primer momento, ¿sí? La mujer, la esposa de este pastor, no paraba de llorar. Y tema que se compartía y lloraba. Y no porque llorara en sí, pero realmente estaba siendo impactada su vida. Ellos se percataron, dice, ¿y qué va a pasar si donde estamos no lo reciben? ¿Sí? Y entonces a ellos se les expuso claramente el evangelio, fueron abiertos sus ojos. También el pastor acá, donde después el pastor Erazo, él ya le tocará compartir, va a compartir lo que pasó. Y bueno, y estuvimos ahí compartiendo con ellos. Y después, si pasamos a la que sigue, arriba, sí, perdón, regrésale. Y arriba está el pastor Ángel. Este pastor Ángel es un pastor de una denominación que pertenece a Hebrón, ¿verdad? Y él le decía a Joel: tú me conoces, Joel, cómo soy yo de cerrado para estas cuestiones de la palabra de Dios. Y me percato que esto no es más que obra de Dios, y es algo que orábamos al Señor para que Él nos pudiera revelar su palabra, su verdad. Y Él es un digno. Él no pudo venir por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Pero él fue hallado digno, se va a integrar con el pastor Joel para empezar a compartir y predicar el evangelio de la Biblia, y realmente fue impactado.
Tan así que ahorita vamos a ver, nos invitó a su casa el siguiente día para que su esposa y sus hijas que lo apoyan en el ministerio pudieran escuchar el Evangelio de la Biblia. Y entonces fuimos a su casa, le pasamos por favor. Bueno, este es el pastor que ahorita les va a platicar, el pastor Aldo, ¿sí? Y ahí estamos con su familia y ahí les expusimos el Evangelio de la Biblia. Ahí Dios nos permitió el poderles exponer el Evangelio, ¿sí? Sus dos hijas están jóvenes, su esposa, ¿sí? Y realmente fueron confrontadas y fueron impactadas por el mensaje. Tan así que el día domingo nos invitó a compartir ahí a su congregación, y pues ahí en la congregación Dios hizo lo que tenía que hacer con toda esa familia. ¿Ok? Sí, les falta. Gracias. No, pero... Eso es todo por hoy. A todo. Bueno. Buon pomeriggio a tutti quanti. Buenas tardes a todos ustedes, Dios los bendiga. Yo soy el pastor Alderazo de Italia. Y bueno, yo he vivido una experiencia maravillosa en este tiempo y inclusive para mí ha sido un campo de aprendizaje porque verdaderamente he aprendido tanto. Y cada vez que uno llega, vienes a aprender, a profundizar más. Y para mí ha sido algo que estoy llevando a Italia grandioso. Yo agradezco mucho al Señor sobre esto y también sobre el pastor Joel, 28 años y tiene de las ideas ya cuadradas en el Evangelio de la Biblia. Y le he visto tanta madurez en su corta edad y hemos conocido la congregación donde él está. Es algo maravilloso, nos han tratado muy bien. Y en el campo hemos estado ahí trabajando y estas casas de paz que hemos visitado, porque ha sido de tanta bendición. Yo puedo decir que ha sido, esta parte en Cali ha sido de grande bendición porque hemos visto semilla buena en tierra fértil. Y hay tanto, hay una promesa grandiosa para el valle, ¿verdad? Y no solo para Cali, hay tanto que hacer. Y hay tanto trabajo para el pastor Joel. Como había dicho el pastor Cetina, ese día del seminario vinieron como 45 personas de lo que nos habíamos reunido con esos pastores, esos 12, al otro día vinieron 45 y fue un seminario de bendición. Claro que la iglesia era enorme y esos 45 parecía que no había gente, pero éramos 45 y eso es de bendición. Ahora, si ven estos dos pastores que están aquí, ellos son de Restauración Divina, se llama, y nos invitaron inclusive a del domingo nos repartimos en cada congregación para predicar el Evangelio. Y bueno, yo fui ahí y me tocó esta congregación de ellos y prácticamente se predicó Jesús es el Cristo. Y yo fui muy cargado del seminario, muy cargado de las casas de paz, de escuchar todo lo que los siervos habían hablado ese día. Y ese día el Señor fue potente, su Espíritu Santo, el Evangelio entró potentemente en esa casa. Me recuerdo, estábamos haciendo el culto, y cuando estábamos haciendo el culto, salió ahí una profetisa y profetizaba y venía y me decía lo que tengo que hacer, y comenzaba a saltar. Y bueno, al final uno le dejó, ¿no? Uno, o sea, ya mismo se calmará, pero bueno. Y la cosa es bella porque se comenzó a predicar esta palabra, Jesús es el Cristo. Al final, esa mujer que estaba saltando, profetizando, vino a decirme, pastor, yo era una monja. Sí, y con esto acabo. Vino a decir, perdóneme, pero con lo que he escuchado hoy día, quisiera arrepentirme. Y dije, no tengo el confesionario ya. Pero bueno. Entonces, le digo, está bien, hija, tienes que arrepentirte al Señor. Y bueno, le tocó esta palabra. Y bueno, y después ellos vinieron y serán los otros dignos que estarán acompañando en el equipo de... Tienen pastores allá esperando también ellos. Eco, tienen otros pastores porque quieren hacer una reunión, ¿verdad? Entonces son otros dignos que van a apoyar el equipo con el pastor Joel. Dios los bendiga. Dios les bendice. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis. Vengo de Canadá.
hablo español porque nací en México. Es un verdadero placer, un honor estar aquí con todos, toda la verdadera familia, ¿no? Que la familia en Cristo. Y verdaderamente ha sido un viaje. Nosotros llegamos un día antes de que casi todos llegaran, porque estamos documentando lo que Dios está haciendo en la evangelización mundial, así como tuvimos la oportunidad, el privilegio de estar en El Salvador, y eso ha sido de gran edificación verdaderamente. Vemos a un equipo de El Salvador realmente unidos, unánimes, sencillos, humildes de corazón, compartiendo, y eso nos ha edificado a nosotros. Realmente no estoy ahorita para hablar de lo que pasó en El Salvador, pero nosotros desde que llegamos fue impresionante con el pastor Davison. Nos quedamos ahí en la fundación que tiene, y en Bogotá, y quedamos impresionados de cómo el Espíritu Santo está trabajando, reformando a esos jóvenes, llevándolos a restaurarse con la única manera que nos podemos restaurar, que es con el Evangelio. Entonces eso fue de gran bendición, lo documentamos, nos llegó la policía, nos querían balacear el dron, que al final de cuentas terminó chocando y se descompuso, pero bueno, gloria a Dios. Entonces pues estamos muy gozosos. También nos fuimos a Cali, Colombia, un viaje impresionante, hacía mucho frío en Bogotá, y pues el pastor Cetina se acabó el agua caliente, nos tuvimos... No, no es cierto, no había agua caliente. Pero sí fue impresionante porque tuvimos una gran oportunidad de compartir con el pastor Cetina, porque él está coordinando Norteamérica, y me dio oportunidad de trabajar con él, trabajar con las más personas, Tabita del Salvador, trabajar con ahora el pastor Joel, que es joven y que es impresionante lo que el Señor está haciendo con él en Colombia, con la pastora Maggie, y con Baltasar, que lo ven ahí con su cámara, así como lo ven de sencillo con su cámara. El Señor lo está utilizando de una forma impresionante para comunicar al mundo entero que Jesús es el Cristo. Y también estamos pues en lo único que sí me impactó en Cali fue realmente que cuando llegamos a este lugar donde me tocó a mí compartir en la congregación, me tocó compartir el domingo, y era una congregación que se llama Alcanzando lo Imposible, ¿verdad, pastor? Y bueno, pues yo le pedí a las personas que sacaran su Biblia, y pues creo que nadie sabía leer la Biblia, porque pedía que leyeran algún versículo y decía el pastor Joel, es que hay lugares que ni siquiera a religión llegan. Y era muy triste porque yo quería realmente compartir que Jesús es el Cristo, compartir el Evangelio, pero en algunas ocasiones no fue tanto impacto. En otros lugares, como vimos que Dios está presente, somos la luz del mundo, fue impresionante, la gente lloró, y bueno, en general ya me van a correr. Les amamos en Cristo, es un honor estar aquí, y Maranata. Amén. Soy una sierva de Cristo, Margarita Cetina, y bueno, fue algo muy hermoso. Yo aprendí muchísimo, estoy dándole gracias a Dios porque realmente nos está haciendo crecer en su conocimiento. Y bueno, la iglesia donde se hizo el discipulado, de ahí salieron dignos, como ya fue comentado, pero también se abrieron movimientos de la palabra, de tal manera que los pastores que recibieron gracia y los que recibieron la revelación, se les visitó el domingo en sus iglesias, nos dispersamos. Y a mí me tocó una iglesia donde pues tenían el conocimiento de la palabra, porque cada que se estaba mencionando la palabra no podían despegar sus ojos de la Biblia, mas sin embargo, bueno, pues nada más fue un impacto, ¿verdad? No hubo ahí quien pudiera estar. Y de los movimientos en casa, me llamó mucho la atención en mi espíritu, porque el pastor Aldo traía un domicilio de una de sus discípulas que estaba ahí donde nosotros estábamos. Fuimos a visitarla a su casa, reunió mucha gente, reunió a vecinos, se compartió el mensaje, y realmente quedaron ellas con un corazón dispuesto para ser evangelizadas. Y digo, bueno, gracias a Dios, porque estando en Roma viene a Cali, y en Cali se encuentra la familia, y la familia desea ser discipulada. De esa misma manera también salieron el pastor Luis y salió Baltasar, y bueno, ellos fueron a visitar otros pastores, y también se recibió gracia ahí para seguir continuando el discipulado. Y se visitaron también de las mismas personas que estaban en la primera iglesia donde participamos. Se estuvieron viendo movimientos de la palabra, como ya se mencionó en algunos del pastor David, Ángel David, pero también había ahí unos jovencitos, 3 jovencitos, el cual uno estaba él muy consternado en su corazón porque había escuchado de la católica, de los testigos de Jehová y de todo, y cuando le es revelada la palabra, cuando se le empieza a compartir la palabra, dices que yo necesito saber la verdad.
yo quiero conocer la verdad. Y se abrió ahí, en ese movimiento de la palabra, se abrió otro discipulado. ¿Mande? Ah, ok. Y bueno, visitamos como 6 hogares en los cuales, pues de esos 6, creo que 4 se halló gracia para empezar los discipulados. Le queda mucho trabajo al pastor. Y bueno, damos gracias a Dios que nos permite ser testigos de lo que está pasando en todo el mundo y que verdaderamente el Señor es el que hace la obra, porque la tierra ya está lista, la semilla ya está lista, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Jesús es el Cristo. Realmente es mi primera participación en un tirano, compartiendo la buena noticia, la mejor noticia. Realmente yo venía sola a observar. El pastor y la pastora Cetina me lanzaron y dijeron, vas a dar una lección. Y yo les dije, bueno, vamos a hacerlo. Y cuando estábamos en las lecciones, igual uno se expone y recibe cada vez más de lo que Dios quiere darle. El mismo Jesús el Cristo se revela cada día más y somos vivificados. También nosotros, cuando compartimos, fuimos a tantas casas, a tantos lugares donde las personas estaban ya listas para escuchar el mensaje. Salíamos de un lado a otro. Un pastor que encontramos digno, que era el pastor Sánchez, toda una trayectoria en el evangelio, pero él seguía con nosotros, y eso nos llamaba la atención, porque realmente el Señor está levantando personas que quieren estar recorriendo Colombia, y nosotros también haciendo la evangelización en todos los países a nivel mundial, en nuestra región, en nuestra localidad. Y también estamos expectantes de que lo que está pasando en Colombia se está conociendo a través del mundo, y gente ya nos está esperando para decir, y esto es lo que están hablando, ¿qué están hablando? ¿Qué están haciendo? Y quieren saber aún más. Entonces preparémonos, porque nosotros estamos aquí en Colombia, pero en nuestra región nos están esperando para saber qué es lo que estamos compartiendo con tanta pasión, y es porque la vida está en nosotros. Jesús es el Cristo. Dios les bendiga.